Hola amigos de Conocimientos TV, muchas gracias siempre por sintonizar este programa. El día de hoy estamos por empezar un diálogo con una persona que ha estado dentro del ámbito penal. Es un abogado cuya especialidad está en el ámbito de lo que es la defensa del derecho, litigios. Es un abogado, por su trayectoria y por su experiencia, nos puede aportar bastante el día de hoy. Y es que vamos a hablar de un tema, de la cual en cualquier momento uno dice, eso no me compete, pero cualquier momento y circunstancia de la vida uno puede verse en una situación legal en la cual uno debe de conocer qué derechos le acompañan y qué hacer en los casos que se va a discutir el día de hoy. El día de hoy hemos invitado al licenciado Alejandro Arriaza. Es un abogado penalista en la cual nos va a hablar sobre lo que es la prisión preventiva, que debería ser un caso excepcional, pero se ha convertido en una operación casi que automática y en la cual se va a discutir por qué, cuándo se empezó a dar esto y cómo es que las cárceles siguen recibiendo un montón de personas en calidad de prisión preventiva, pero ya no hay más espacio, pero aún así siguen enviando más gente a ser en prisión preventiva sin que realmente haya sido ya un proceso vencido en juicio y condenado. Pero yo no voy a ser quien dé todos esos detalles legales, sino que va a ser él, y de una vez le voy a dejar para que él se presente también, hable un poco su currículum y que empiece con la introducción. Alejandro, bienvenido al programa de Conocimientos TV. Buenos días, Rafita. Dios es bueno. Fíjate que tengo aproximadamente una experiencia de 25 años en la carrera de abogacía y notariado. Egresé de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fui fiscal del Ministerio Público. Actualmente soy defensor técnico. El tema de la prisión preventiva en Guatemala en sí y en América Latina da un renombre especial a esa figura jurídica. ¿Por qué te digo? Por el cuarto poder, que es la prensa. Si te das cuenta, en muchos telenoticiarios pasan mucho lo que se refiere a personas que han sido detenidas, más que todo en situaciones que a la población guatemalteca le interesa. Fíjate, Rafita, que la prisión preventiva como tal surge en el derecho romano. Recordemos que antes, en la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, decíamos, ¿verdad? No había una condena como tal, inclusive no habían prisiones, no habían inmuebles en los cuales se les podría denominar una prisión, sino que las personas que impartían justicia, lo que realizaban era, por ejemplo, si tú te robabas una res, tenías que pagar con una res, ojo por ojo y diente por diente. Si tú matabas a alguien, te mataban a ti. No había ninguna prisión preventiva, ningún tipo de prisión. Lo que hacía era una venganza en sí. Así es como empieza la prisión preventiva. Luego, con la necesidad, a través del transcurso del tiempo y la sistematización de todas las personas que había necesidad en las sociedades, no solo en la guatemalteca, sino que básicamente en la romana y en la alemana y en la anglosajona posteriormente, se vieron en la necesidad de crear figuras jurídicas como tales para el objetivo fundamental de la prisión preventiva es tener a esa persona sindicada de un hecho delictivo que cometió un ilícito penal en un lugar específico para evitar que éste se dé a la fuga. Así es como empieza la prisión preventiva, Rafita. Ok, solo obviamente tú eres el que mejor tienes este discurso al respecto, pero yo quisiera literalmente leer el subtracto de lo que dice el artículo 261 del Código Procesal Penal, que dice, son casos excepcionales, y en uno de los párrafos dice, se podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos que no tengan previstas
pena privativa de libertad o cuando el caso concreto se espera dicha sanción. Y también dice un poquito más arriba, que dice, en los delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, salvo, dice, salvo que exista presunción razonable, o sea, te tienen que razonar de fuga o obstaculización de la averiguación de la verdad. Tiene que haber dos condicionantes, pero de automático ahorita es casi que todos se van y luego, entonces tal vez como que entrar un poco en materia ya puramente de por qué se da eso, por qué se da es que no solo tienen que cumplir esas dos premisas, sino que de automático se va. Y también hablábamos detrás de cámaras que debería no ser un plazo mayor de 3 meses, pero se vuelve pues es un tiempo indefinido. ¿Por qué se da eso, licenciado? Fíjate, Rafita, que para que las personas entiendan más este tema, me gustaría definir en mis propias palabras qué es la prisión preventiva. La prisión preventiva es aquella medida cautelar, según mis propias palabras, en la cual el Estado de Guatemala, a través de su actividad como generador de autorizaciones y deberes de derechos, obliga el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, a tener a una persona dentro de un inmueble, no de cumplimiento de pena, sino de prisión preventiva. En Guatemala hay 21 presidios en toda la República de Guatemala. De esos 21, aproximadamente 4 o 5 son específicamente para esa actividad, para prisión preventiva, no de personas condenadas. Partiendo de la premisa que la prisión preventiva es esa medida cautelar que obliga al Estado a que una persona esté en prisión, que se le den sus derechos de libertad durante un tiempo determinado, esa es la prisión preventiva. Yo siempre hago referencia a esta situación, incluso se lo he dicho a varios jueces jurisdiccionales, que en Guatemala de primero te meten detenido, te meten preso, y después resulta que vas libre. En Estados Unidos no, en derecho anglosajón no. Yo he tenido varios juicios, no yo, sino que los he visto, en donde allá sí la investigación detalla una participación posible en el hecho. Y ahí sí, ahí te meten detenido. Y ahí sí se aplican las medidas sustitutivas, la prisión preventiva. Un caso muy ejemplar que yo te traigo a colación en este momento es el del anterior directivo de la Federación de Fútbol de Guatemala, que aquí estuvo detenido mucho tiempo. Solo puso los pies en Estados Unidos y le dieron su medida sustitutiva. Incluso allá les pueden dar medida sustitutiva por asesinatos, por cuestiones de esa naturaleza. Partiendo de esa premisa, Rafita, como te decía, la prisión preventiva, y fue la pregunta en específica que me hiciste, es última ratio. En última ratio nos referimos a que debe de ser la medida sustitutiva, hay que otorgarla. Hay situaciones o delitos en los cuales es imposible dar una medida sustitutiva de las decretadas en el Código Procesal Penal, que son 7. Entre ellas, el arraigo, obligación de presentarse a un lugar determinado, obligación de no apersonarse con personas determinadas, caución económica, etcétera. Son 7. Pero en específico, la prisión preventiva debe de ser eminentemente la última instancia que el juez jurisdiccional debe de tomar para imponérsela a una persona. ¿Por qué? El artículo 2 constitucional, que se refiere a la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, establece el derecho a la libertad entre todas las cosas. A partir de esa premisa y los derechos fundamentales ratificados por Guatemala en distintas leyes de orden constitucional, la libertad no debe de ser restringida, salvo en los principios y deberes fundamentales del Estado, donde así lo amerita. Por ejemplo, te decía, Rafita, que hay delitos por los cuales no es posible la aplicación de alguna medida sustitutiva y obligadamente el juez debe dar prisión preventiva. Específicamente, asesinato, homicidio simple,
aquellos delitos contra la narcoactividad, posesión para el consumo, tráfico y comercio, etc. Plagio o secuestro. Pero están detallados en el Código Procesal Penal. No puede darle medida sustitutiva si es ligada a proceso penal. Pero excepcionalmente, en varios delitos, no los contemplados en este artículo 264 del Código Procesal Penal, el decreto 52/1994, establece que se le debe dar una medida sustitutiva a las personas. Lamentablemente, es un derecho vigente, diría yo, no muy positivo. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público siempre llega a pedir prisión preventiva en la mayoría de los casos. Y el Ministerio Público, de conformidad al artículo 108 del mismo cuerpo legal, que es el Código Procesal Penal, establece que el Ministerio Público podrá hacer peticiones aún en favor del sindicado, que es lo que acostumbradamente no se da. Y esa es una de las problemáticas que tenemos actualmente en los pasillos del organismo judicial, que no dan prisión preventiva. De ahí viene el hacinamiento de las cárceles, ¿verdad? Ok, interesante. Ahora, tú mencionabas algo en esta introducción que estás haciendo, es que aparte de lo que son las leyes constitucionales, las leyes ordinarias y las leyes específicas, cuando estamos hablando del Código Procesal Penal, también hay convenios y tratados internacionales. Por ejemplo, está el de lo que es ratificado por Guatemala, de los que se refiere a derechos humanos. Exacto. Y esa parte que también queda vulnerable, porque aunque hay una ley específica en Guatemala, prevalece lo que es también la parte esa del derecho humano, que le es inherente al ser humano, de que al momento de que la Constitución dice que hay un derecho a la libertad, y al quitársele eso, sin habérsele comprobado la comisión de un delito, ¿cómo queda esa parte? Fíjate que para que entiendan las personas que están viendo el programa, en 1994 teníamos un sistema totalmente inquisitivo, donde el juez era el que juzgaba, el juez investigaba, el juez dictaba sentencia y solo había una contraparte que era el abogado defensor, el defensor técnico, con la persona o las personas indicadas. Pero era un sistema totalmente inquisitivo. En 1994 entra en vigencia el Código Procesal Penal, que es el decreto 52/94, específicamente, en el cual ya es un sistema totalmente acusatorio, en donde las funciones se delegan y se dividen constitucionalmente, en donde el juez imparte justicia, en donde el fiscal es el que investiga el hecho, en donde el defensor es el que defiende, valga la redundancia, a la persona sindicada de un hecho delictivo. Y se introducen dos figuras más, el querellante adhesivo, que es la persona víctima de un hecho, y otra persona más, que es el tercero civilmente demandado, que es introducido en ese sistema acusatorio, que es la persona responsable económicamente, por así decirlo, de ese hecho. Partiendo de esa premisa, Rafita, entendemos que la prisión preventiva se debe aplicar como última ratio. Dos condicionantes se deben de dar para no aplicar la prisión preventiva, que es el peligro de obstaculización de la verdad y el peligro de fuga. Pero para que el juez tome en cuenta esa situación para optar a la posición en la cual el fiscal del Ministerio Público se pone dentro de esa audiencia o dentro de las audiencias de primera declaración mayormente, debe de tomar en cuenta esas dos situaciones, peligro de fuga y peligro de obstaculización de la verdad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos en peligro específicamente del peligro de fuga y de la peligro de obstaculización de la verdad? El peligro de fuga tenés que tener arraigo en el país, un trabajo identificado totalmente con tu documento inscrito en el Registro Nacional de las Personas. Una persona de reconocida honorabilidad, porque cualquier persona puede cometer algún hecho delictivo. Claro. Todos somos susceptibles, lo hablábamos anteriormente fuera de cámaras. Todos somos susceptibles de cometer un hecho. Imagínate, salimos acá, vamos en nuestro carro, se nos atraviesa alguien. Esa es una lesión culposa, ¿verdad?
Entonces todos somos susceptibles para cometer algún hecho delictivo. Partiendo de eso, Rafita, el peligro de obstaculización de la verdad lo tiene que probar en la audiencia de primera declaración de conformidad con el artículo 81 del Código Procesal Penal, tiene que probarlo el Ministerio Público, no solo verbalmente, sino que con documentos. Imagínate, por ejemplo, una persona sindicada de un hecho delictivo de nacionalidad argentino, pongamos. Si él no tiene arraigo en el país, es imposible que el juez jurisdiccional le dé alguna de las medidas sustitutivas. ¿Por qué? Porque no va a estar en el lugar en donde supuestamente debe de estar, porque no tiene una dirección en el lugar. Dentro de los documentos que un abogado defensor debe de presentar en una primera declaración para lograr que le autoricen una medida sustitutiva, es un recibo de luz a nombre de la persona sindicada del hecho. Alejandro Arriaza, sindicado de un hecho. Tengo que llevar un recibo de luz en donde yo tenga mi domicilio en ese lugar, esa circunscripción departamental o municipal. Si yo no lo tengo, debo de contar con un contrato de arrendamiento sobre ese bien inmueble que, por ejemplo, está a nombre de Rafael Morales, pero yo lo estoy arrendando. Esos son los documentos que la defensa tiene que presentar y el Ministerio Público tiene que rebatir esa situación si ellos quieren que esta persona esté en prisión preventiva, en acreditar que él no tiene arraigo en el país. En eso se refiere al peligro de fuga, que él no se va a ir, tiene un trabajo, trabaja en tal lugar, vive en tal dirección, tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene su vehículo, está estudiando. Todo eso es un arraigo en el país para que el juez autorice la medida sustitutiva. Y específicamente el peligro de obstaculización de la verdad. Ahí es donde surge el problema, porque viene la Fiscalía del Ministerio Público en muchos casos que yo me he dado cuenta y solo piden prisión preventiva por el peligro de obstaculización de la verdad, sin presentar ningún documento acreditando esa circunstancia. ¿Cuáles son las situaciones, por ejemplo, por las cuales se puede dar el peligro de obstaculización de la verdad? Si eres fiscal del Ministerio Público y te detienen por algún hecho delictivo. Entonces, ahí hay un peligro de obstaculización de la verdad, porque trabaja en la institución encargada de la investigación penal constitucionalmente, de conformidad con el artículo 251 de la Constitución Política de la República. Ahí hay un peligro de obstaculización de la verdad, como por ejemplo. Excelente. Vamos a ir a la primera pausa, pero desde ya dejo la invitación para que nos puedan escribir y hacer llegar sus preguntas para poderlas plantear al licenciado Arriaza. Vamos a la pausa. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Desde ya hago la invitación para que, como siempre, por favor, háganos llegar sus preguntas al teléfono que ponemos a su disposición, porque queremos aprovechar la experiencia y el conocimiento que nos están compartiendo los dos profesionales, porque se nos adhiere alguien más con mucha experiencia y con mucha información con respecto a eso. Realmente, como la introducción hicimos, nadie es exento de esto. Puede ser en lo personal, una situación legal, puede ser algún conocido, algún familiar. Cualquier persona no está exenta de eso y por lo menos queremos conocer los derechos como ciudadanos que nos son inherentes. Y el día de hoy hemos estado hablando introductoriamente sobre lo que es la prisión preventiva, por qué se da, por qué se sigue dando,
aunque las cárceles tal vez ya no tienen espacio para seguir teniendo gente. Tengo entendido que inicialmente tenía que albergar 6,000 personas, ahorita creo que anda por los 20 algo de miles. El licenciado nos dio unas estadísticas, pero también quiero dar la bienvenida a la licenciada Paola Barrientos, que nos va a compartir mucho de esto, de lo que es la prevención preventiva. Licenciada, bienvenida al programa de Conocimientos TV. Gracias, licenciado. Es un gusto estar aquí en el programa con usted para platicar un poquito sobre este tema que pues hemos tenido el gusto de trabajar con el licenciado Arriaza hace algunos años, ¿verdad? Creo que, pues en mi caso particular, cuando yo era pequeña, pues me apasionaba ver en la televisión los programas que se referían a temas de juicios y de cárceles, ¿verdad? Y todo eso en la televisión se ve como muy interesante, muy apasionante, pero en la realidad en Guatemala se ve un poquito decepcionante y un poquito triste, ¿verdad? Platicábamos en el anuncio con el licenciado respecto de qué es lo que pasa. Yo estaba atrás de cámaras en la primera parte del programa y estaban ustedes tratando la parte de el objetivo de la prisión preventiva en el tema penal, ¿verdad? Lo que funciona para el juicio, ¿verdad? Para no contaminar la investigación al ente investigador. ¿Y qué es lo que sucede para el preso o para el detenido o para el sindicado adentro, qué es lo que va a pasar con él mientras él está ahí recluido, ¿verdad? Uh-huh. El artículo 19 de la Constitución Política dice que el objetivo de que él esté ahí va a tender siempre a su resocialización. Quiere decir que en ese tiempo él tiene que tener una preparación porque él cometió algo presuntamente que es antisocial, ¿verdad? Que algo que es no aceptado, que fue algo, coloquialmente dicho, fue algo malo, que él debe corregir, y ese es el objetivo, que él esté recluido en ese lugar. Pero ¿qué es lo que pasa realmente en ese lugar, verdad? El licenciado, pues, en su trayectoria fue mucho tiempo fiscal en una fiscalía en Guatemala, y pues le tocó hacer algunas requisas, y creo que él nos puede contar qué es lo que realmente él encontraba o pasaba en ese lugar, pero lejos de que el artículo 19 de la Constitución se cumpla, yo puedo decir con propiedad que no es lo que está pasando actualmente, ¿verdad? Claro. Sí, licenciada de la CAN. Fíjese que lamentablemente el objetivo fundamental constitucional y del sistema penitenciario es la reinserción de la sociedad de la persona sujeta a un hecho delictivo. La readaptación. Exactamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Como decía la licenciada muy acertadamente, no hay una readaptación, no hay una reinserción a la sociedad, porque hay lugares en los cuales, en donde están ya condenadas las personas y que pueden tener un trabajo dentro de ese lugar y que tienen que firmar un libro de trabajo, que no es posible hacerlo. Entonces se les va ese derecho. Recordémonos que está, licenciada, la redención de la pena, que es cuando condenan a una persona, por ejemplo, a 10 años, si él se porta bien y trabaja acreditado, él tiene derecho a solo hacer 5 años de prisión, no los 10, pero debe de probarlo. Todo en el juicio penal se prueba, y específicamente lo del sistema penitenciario. Pero ¿qué pasa cuando dentro de esa, y fue específicamente su pregunta o su interrogatorio, qué pasa, qué es lo que sucede entre las cárceles? No tienen esa opción los presos. Las familias sufren. Mantener a un preso dentro de la prisión es carísimo. ¿Verdad? Comida,
vestido, las condiciones precarias que hay dentro de esos lugares. Claro, cualquier persona puede decir, este es un delincuente, este aquí, este allá, pero hay que verlo más allá. Para eso es el programa, hay que verlo más allá. ¿Cuáles son las consecuencias por las cuales esta persona está sujeta a ese derecho? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las maras? Los padres no los miran por lo regular. En los colegios no les ponen atención, pero dentro de las maras, esa unión que existe. Entonces se unen a ellos y son leales. La lealtad vale mucho en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a cometer ilícitos penales y se van detenidos. Sufren los hijos, los padres, ellos mismos en carne propia, ¿verdad? No hay una reinserción social, usted lo sabe. No hay una readaptación social. Actualmente en el nuevo sistema penitenciario y específicamente en la nueva ley, desde el 2010, hay una figura jurídica creada en base a las convenciones interamericanas ratificadas y aceptadas por Guatemala, que se llama régimen progresivo. Ese régimen progresivo te permite, valga la redundancia, progresivamente, que por ejemplo, en un año puedes salir los fines de semana a tu casa. Sales a las 6 de la mañana y entras a las 6 de la tarde del domingo a seguir guardando prisión. Claro, bajo ciertas normas, ¿verdad? Puedes ir a estudiar a la universidad. Puedes ir a tu casa. Pero es un régimen progresivo. Pero para que ese régimen progresivo se haga posible, este es un derecho vigente no positivo. ¿Por qué digo así? Porque esa misma ley del sistema penitenciario obliga a crear comisiones paritarias para establecer qué personas son susceptibles que están guardando prisión para esa aplicación de ese régimen progresivo. Entonces, como en las películas norteamericanas, entonces hay 3, 4 personas que dicen, bueno, este cuate ya no se ha metido a problemas, ya no tiene pleitos, él se pasa estudiando la Biblia, pasa estudiando. Entonces es posible pasarlo progresivamente al otro punto, al otro nivel. Entonces lo vamos a dejar salir de 6 de la mañana del sábado a 6 de la tarde del domingo, ¿verdad? Ese es el régimen progresivo. Lamentablemente, como dije anteriormente, es un derecho vigente no positivo porque aún no están formadas esas comisiones. Ok, muy interesante. Yo les pido a la gente que siempre nos ven, que nos siguen, que nos escriben, por favor, háganos llegar sus preguntas. De hecho, ya hay varias que han ingresado, que yo de alguna manera voy a tratar de ver cómo hacer el planteamiento de las preguntas, que son varias, pero incluso hay muchas preguntas que tal vez no van relacionadas a lo que estamos conversando, pero es como esto es muy amplio, ¿verdad? De poder platicar, tal vez logran ustedes darle una respuesta a esto. Y una de las cosas que se me viene a mi mente es el costo para el Estado de Guatemala también, porque obviamente el mantenerlos ahí en calidad de prisión preventiva, que no se cumple lo que realmente debe ser un centro correccional, como su nombre dice, corregirlos e insertarlos a la sociedad. Entonces, ese costo también para el Estado, de poderlos tener ahí. Entiendo que, y no sé si tienen alguna información, entiendo que había un proyecto de ley de poder tener brazaletes para poder tenerlos como en prisión domiciliar con un aparato GPS donde se pueda monitorear. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no se da? ¿O realmente no está dentro del marco jurídico el poder tener esas alternativas para no tener todo ese hacinamiento en cárceles? Sí, actualmente tengo conocimiento, precisamente el día de antier me enteré que ya está autorizado por parte del Congreso de la República, pero falta el chip. Entonces tienen que sacarlo a la venta, a ver a qué persona le asignan esa situación para que se pueda aplicar esa cuestión que le ponen en los tobillos a las personas para que puedan salir. Pero igual hay que crear comisiones paritarias para establecer quiénes tienen ese derecho, quiénes son susceptibles de la aplicación de esas obligaciones que tiene que él tener cuando salga a la sociedad y no seguir cometiendo delitos. ¿Qué es lo que pasa, licenciada? Y usted no me va a dejar mentir. Cuando una persona es detenida,
Me recuerdo que fui a defender a un jovencito que tenía 13 años por matar a 2 personas en la zona 18. Y le dije yo como a la 1 de la mañana, mira, Silly, que contento yo estoy que hice el hecho, con otras palabras, ¿verdad? Entonces yo me quedé sorprendido. Como era menor, me lo dieron. Se lo dieron a la mamá. A los 8 días volvió a caer por lo mismo. No se da la reinserción, bro. La readaptación social no se da, porque eso debe ser desde tu casa, ¿verdad? Ok, muy interesante. Todavía hay muchas preguntas, pero no puedo plantearlas porque ahorita ya la producción me está diciendo que tenemos que ir necesariamente a la pausa comercial, pero les dejo la invitación para que nos puedan seguir en nuestro canal de YouTube de Conocimientos TV y las demás plataformas que vamos a poner siempre a su disposición. Estamos también trabajando con la producción para poder, de alguna manera, poder extender este programa en 2 capítulos, y también vamos a poder trabajar un podcast para poder hablar y extendernos más, porque de esto se desprenden muchos más temas. Hay mucha información en la cual nadie está exento de eso, y hasta cuando lamentablemente uno pasa por una situación de esa es que uno se interesa, pero qué mejor que preventivamente uno poder conocer sus derechos que le son inherentes para poder también ver en qué momento se va a esta situación. Como decía el licenciado Arriaza, en un accidente de tránsito es mucha la probabilidad de que pueda pasar algo y que de repente se vea uno envuelto en una situación de esas. Pero vamos a ir a la pausa, pero por favor no se vayan, porque ya en esta fase vamos a empezar a tener conclusiones y recomendaciones. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Muchas gracias por aquellos que se toman su tiempo para poder escribir, hacer llegar sus comentarios, sus preguntas. Vamos a entrar en un dato de la cual llama mucho la atención. En la introducción de este programa, el licenciado Arriaza compartía estadísticas de que aproximadamente un 60% de lo que es el sector de personas que están en calidad de prisión, aproximadamente el 60% es prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no ha sido demostrado la comisión de un ilícito en la cual ya tienen lo que continúa es una sentencia ya basado en un juicio, sino que están en prisión preventiva. Y esto se extiende aún más porque entiendo que hay gente de 1, 2 y 3 y se excede más de un año, ¿verdad? La prisión preventiva. Entonces, ¿qué mensaje le podríamos nosotros tener para esa gente ya en esta fase de conclusiones y recomendaciones? Alguien que de repente se quedó ahí y incluso hay gente que pues ya lo que tú decías, que ahí se agotan los recursos, ya no tenés cómo seguirte defendiendo, como que quedas como decía la licenciada, como colegialmente se podría decir, te quedaste en el limbo, ¿ah? O sea, ya no sabes ni qué hacer, no sabes ni qué está tu caso, y de repente tal vez sucede un milagro ahí, escarban un caso y dice, bueno, démosle, porque esa es otra cosa, y es una de las preguntas que quiero plantearles. Me hacen ver aquí que también hay una revisión en lo que es el proceso que los abogados deben de pedir ante los jueces. Siempre hay una revisión de la medida y decirle, mire, él ya demostró que no es peligro de fuga, él ya demostró que no hay obstaculización a la justicia. Entonces, por favor, concédanos ese derecho de poder tener un arresto domiciliario. Va a seguir su caso, pero pues que sigan eso.
¿Qué pasa con eso? También, ¿será que hay abogados que no lo hacen, no lo piden? ¿Qué pasa con eso también? Porque pasa por ahí de repente que hay alguien que dice, mire, no me asesoró bien mi abogado. ¿Qué comentarios tal vez licenciada nos puede dar con respecto a eso? Yo considero que la mayoría de abogados luchan por una medida sustitutiva, ¿verdad? ¿Por qué? Pues obviamente es mejor estar fuera, aunque se tenga que pagar una caución económica o se tenga que ir al juzgado o al Ministerio Público a firmar un libro para hacer constar de que está presentándose cada cierto tiempo, ¿verdad? A darle seguimiento a hacerse presente, ¿verdad? Para darle seguimiento al proceso o a cualquiera de las medidas sustitutivas que indica la ley, en lugar de estar en prisión. La mayoría de abogados va a luchar por eso, ¿verdad? Y en alguno de los casos, cuando el juez considera que es necesario que esté en prisión preventiva, se puede solicitar una revisión de la medida, incluso cuando ha transcurrido el tiempo que la ley establece que es la pena por la que se está sindicando a la persona, ¿verdad? Si la pena máxima del delito que se le está acusando es de 3 años y él ya lleva 3 años ahí en prisión preventiva, ¿por qué no lo van a dejar en libertad si en lo que llega a su juicio él ya cumplió la pena en caso que hubiera sido condenado? Que han habido casos, incluso ya salieron hasta en los periódicos algunos casos extremos de ese tipo, ¿verdad? Que no sé si se debe a falta de seguimiento de parte del profesional que lleva el caso o falta de interés de cualquiera de las partes, ¿verdad? Pero sí han pasado situaciones de ese tipo. Entonces, casi siempre existe un familiar, ¿verdad? Que va a estarle dando seguimiento a las cosas o va a estar yendo a buscar al abogado. Pero los familiares no son conocedores del derecho, ¿verdad? Entonces ellos van a creer lo que el profesional les dice. Y si ellos les dicen, no, fíjese que ya no se puede hacer nada, pues a ellos no les toca más que creer, ¿verdad? Entonces, tal vez a veces es bueno abocarse a instituciones si no hay recursos, instituciones públicas para que por lo menos asesoren, ¿verdad? Porque la mayoría de gente que está en esa situación y que la situación es extrema y que no se puede dar una solución de ese tipo, y ha pasado mucho tiempo y no logran salir en su mayoría. Y el caso no es tan complicado, porque hay casos que sí son complicados y definitivamente no hay una opción a una medida sustitutiva, porque también hay casos de ese tipo, ¿verdad? Entonces, cuando el caso no es muy complicado y se va enredando, la mayoría de veces es por cuestión económica, ¿verdad? Entonces, tal vez vale la pena buscar una institución que les pueda ayudar de manera gratuita y buscar 1 o 2 opciones, ¿verdad? Y creo que lo primordial, también vale la pena decirlo, es buscar al abogado que tenemos, que es Cristo, porque Él sí abre puertas. Bueno. Eso es lo mejor que puedo decir en este momento. Claro, yo considero que hay mucha gente que nos está viendo, que nos está escribiendo y dirán, bueno, yo ya le consulté a 1, a 2, hasta 3 abogados. Y todos dicen lo mismo. Y coinciden en lo mismo, pero yo creo que sí siempre tienen que tener esa esperanza que debe prevalecer y no darse por vencido, ¿verdad? Porque sí. Incluso estamos hablando una cosa puramente jurídico y legal, es una información puramente legal, pero no podemos excluir esa parte en la cual yo estoy seguro que muchos de los que nos ven van a coincidir, es que hay una parte de la Biblia donde dice, no se olviden de los presos. O sea, sí. Como que ese segmento realmente se olvida, ahí pasa. O sea, si hace énfasis o si es específico una frase que dice, no se olvide, es porque eso es lo que va a pasar normalmente. Sí. O sea, es como que el estándar es, se olvidó, está ahí y
Y tal vez alguien va una vez, 2 veces a verlo, después, no, hombre, mucha cola. Y entonces, Yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted alguna vez ha ido a la carceleta de tribunales? no. Bueno, he estado... No es comprometedora la pregunta. Usted ha estado ahí en calidad de detenido, sino usted conoce del lado fuera ese lugar. Sí, ¿Verdad? sí, y No es un lugar agradable. Claro. ¿Verdad? Mi primer trabajo que yo tuve fue de procuradora y yo era menor de edad. Entonces, no me dejaban entre la guardia de seguridad que estaba en la torre de tribunales. Me miraba que yo era pequeña y no me dejaba entrar a la torre de tribunales. Entonces, yo me ingenié de una manera, ¿verdad? Entonces, yo me entraba a la Corte Suprema, bajaba al sótano y entraba a la torre de tribunales, pero tenía que pasar por la carceleta. Y ese lugar, no adentro, ¿verdad? Sino que pasaba por donde estaban todos los presos. El lugar era feo, ¿verdad? Olía a desechos humanos, ¿verdad? Y le pasaban diciendo a uno de todo, ¿verdad? Y eso yo lo hacía casi todos los días porque yo tenía que ir a procurar a los juzgados. Entonces, es un lugar donde uno realmente no quiere estar, ¿verdad? Y si uno tiene que ir a ese lugar, en la cárcel en sí no cambia, no hace mucha diferencia, sino que más bien es peor que ese lugar porque ahí están todos. Aquí solo hay una parte de los presos que por alguna circunstancia tienen que ir a una audiencia ese día, pero la cárcel es peor porque ahí están todos recluidos, ¿verdad? Entonces, el lugar es peor, ¿verdad? Entonces, la parte que usted dice es importante, no se olviden de los presos, ¿verdad? Y tal vez la mayoría de personas que nos miran, yo sé que el programa lo transmiten en un horario en el que están la familia descansando o en un horario en el que están las amas de casa haciendo sus quehaceres y dirán, pero si están hablando de presos y gracias a Dios nosotros nunca, ¿verdad? O hay gente que tal vez no conoce estos lugares de los que yo menciono, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero creo yo que a veces es bueno prevenir y uno no se imagina, ¿verdad? Las cosas que pueden pasar y uno como mamá también hace un papel bien fundamental para poder evitar estas cuestiones, porque hay veces los adolescentes sobre todo, o cuando están justo a punto de cumplir la mayoría de edad, no se imaginan que las cosas que están haciendo como una broma pueden constituir un delito y pueden ir a pasar una noche, un fin de semana, en el mejor de los casos, a un lugar de esos, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues puede ser un lapso de tiempo pequeño, pero que pueden marcar incluso un expediente que les puede costar más adelante que les nieguen un trabajo, ¿verdad? O que les marque de una manera más importante su currículum, ¿verdad? Por supuesto, la verdad es que el programa Conocimientos TV es un programa con un tópico en el cual se comparte información, para poder pues ser previsores de hechos que posiblemente, e insisto en eso, nadie está exento de eso. Solo un comentario que se me viene por lo que decía la licenciada y tú tal vez en ese ámbito jurídico puedes responder a esto. Yo estaba con mi peluquero, ¿verdad? Estaba con mi peluquero y me estaba tratando de rejuvenecer. Entonces él me decía a mí, mire, me dice, porque pues él me conoce que tengo una licenciatura y piensa que todos somos abogados y notarios, ¿verdad? Entonces yo le digo, no, mi especialidad es en otra, aunque pues tengo expertise en derecho, no soy abogado y notario, ¿verdad? Entonces él me hacía una pregunta de índole, pues ya en un caso concreto. Él me decía, mire, me dijo, ¿habrá cometido un ilícito mi hijo? Él es menor de edad y su novia es menor de edad e intercambiaron cierta información sensible en sus teléfonos, por lo que le decía la licenciada, y yo le dije que a priori sí es la comisión de un delito. Y él me dijo a mí, ¿y yo como papá puedo verme involucrado? Le digo, sí, porque usted es el tutor del joven, del niño, ¿verdad? Porque pues era un niño todavía. Entonces, lo que decía la licenciada es uno, tal vez alguien está viendo y dice, es que programa tan aburrido, eso no me interesa porque no tiene nada que ver conmigo.
pero yo hago la reflexión de que hay un mandato ahí de que no se olviden los pesos, los que ya están ahí, pero que hay de los que hay como un ilícito en proceso, que puede estar ahí en el cuarto, en la habitación de una casa en la cual se está cometiendo un hecho pues ilícito, que puede llevar incluso a una sanción de índole penal. Entonces te dejo esto, Alex, porque sí puede haber una sanción para el papá y para el chico, si en caso la otra parte, que son nosotros papás de la otra parte, demandar. Sí, específicamente en la actualidad, la protección para las damas, para las mujeres, está extralimitada. Y no lo digo eso en mal sentido, sino que hay mucha protección para las mujeres y en todo caso para las menores, ¿verdad? Recordémonos que la responsabilidad penal es personalísima. Si yo cometo un hecho delictivo, no me puedo llevar a mi papá ni a mis hijos. Yo soy el responsable. Si ellos participaron en algo como coactores, eso es otra cosa. Pero sí hay responsabilidad. Puede haber una violencia contra esa dama. Y recordate que cuando la pena es la víctima, es menor de edad, se va aumentando esa pena. En el Código Procesal Penal establece varios tipos de pena. Pena de muerte, pena de prisión, pena de multa y pena de arresto. Para los menores de edad, para los mayores de edad, la pena de muerte, que está vigente, pero es un derecho no positivo, volvemos a caer en lo mismo. Pero la pena de prisión tiene un máximo de 50 años de prisión. Aunque te impongan 300 años de prisión, lo más que vas a hacer son 50. Y si los delitos lo permiten, vas a hacer 25 años de prisión, la mitad. Basado en eso, Rafita, te puedo decir que para los menores de edad, la pena máxima no son 50 años, son 6 años de prisión si cometen un delito de asesinato. Por ejemplo, el delito de asesinato tipificado en el artículo 132 del Código Procesal Penal establece que comete asesinato quien diere muerte a una persona con alevosía, premeditación, ventaja, despoblado. 17 características, ¿verdad? Pero a ese hecho le pueden imponer 50 años de prisión a una persona de 18 en adelante, años de edad. Pero si es menor, la pena última es de 6 años de prisión. Y aterrizando en ese sentido de la revisión de la prisión preventiva, para no dejar muy al aire esa situación, durante el procedimiento preparatorio o incluso posterior, el abogado puede solicitar, de conformidad con el artículo 277 del Código Procesal Penal, que literalmente dice revisión a pedido del imputado o su defensor, cuando hayan variado las circunstancias primitivas del hecho. Si las situaciones que se dieron al momento de conocer el hecho, el juez jurisdiccional te impone una prisión preventiva, a los 2 meses puede ser que, por ejemplo, ya no trabajas en la misma institución. Entonces, ahí probamos que variaron las circunstancias primitivas del hecho. Entonces ya no puedes cometer la obstaculización de la verdad. Entonces, es susceptible para que a través de esa variación de esas circunstancias primitivas te otorguen la medida sustitutiva, porque variaron. Entonces, te otorgan la medida sustitutiva. Excelente, muy interesante. Realmente, licenciada, quería aportar algo más también con este punto, ¿verdad? Solo quiero ampliar un poquito lo que el licenciado decía. Con relación a lo que usted preguntaba, de la consulta que usted le hacían, si el varón es menor de edad, sí hay una implicación para el papá, porque el papá, como usted bien lo decía, ¿verdad? Él es el responsable de él y sí tiene una responsabilidad. Hay un artículo que ahorita no recuerdo exactamente, pero como él le proporcionó el dispositivo, él sí tiene una implicación e incluso puede recaer incluso en que el niño pueda ser quitado de su guarda y custodia. Sí, un encubrimiento, ¿verdad? No es tanto como un encubrimiento, sino que es una cuestión como de él no es capaz de poderlo cuidar bajo los lineamientos que lo lleven a él a ser un hombre de bien, entonces mejor se lo vamos a quitar en lo que a él
lo organizamos para que él pueda ser un buen padre, ¿verdad? Y a él lo llevan a una escuela para padres para que él pueda aprender a ser papá, y al menor lo llevan para que pueda ser reeducado, y ya luego los vuelven a unir. Pero sí, esas son como las consecuencias extremas, pero sí es algo bien delicado. Y lo Interesante. delicado que sería llevarse a esa persona, al menor, a un lugar especializado, porque tampoco se va a readaptar. Sí, Es exactamente. peligrosísimo, ¿verdad? O sea, nosotros no quisiera como que tocar casos muy específicos, pero hace algunos años hubo un caso en Guatemala muy sonado donde hubo un accidente serio, ¿verdad? Que era un lugar de estos, ¿verdad? Que las niñas no habían sido quitadas de su hogar por alguna u otra circunstancia y estaban recluidas todas en este lugar y pasó un accidente, ¿verdad? Entonces, es algo serio. Interesante. Vamos a hacer esta pausa del programa porque vamos a hacer una segunda parte con una especie de serie porque hay demasiadas preguntas con respecto a este tema. Yo doy gracias a la audiencia que se interesó bastante por el tema. Hay muchas más preguntas. Los profesionales que están acá con nosotros vamos a seguir. Vamos a hacer el programa en 2 partes, pero en esta vamos a pausar acá. Pero si usted vio esta primera parte, no deje de escribir y siga preguntándonos, siga aportando, porque los abogados están aquí para poder abordar los cuestionamientos que ustedes están planteando. También vamos a poner a su disposición el número de teléfono de los profesionales para que los pueda contactar y tal vez hay un caso concreto, pues les plantear y pues obviamente también ellos pueden darle la asesoría que les corresponde. Nos vemos, hasta la próxima.